Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes y noticias del mundo del espectáculo turco. Espero que estén listos y preparados porque hoy tenemos un plato fuerte. Un rumor que lleva cocinándose a fuego lento y que ahora parece que está a punto de explotar. Prepárense porque hoy vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, lo han oído bien. Los nombres que nos hicieron suspirar, reír y hasta llorar con su increíble química en Erkencikus. La pareja que traspasó la pantalla y nos hizo creer en el amor verdadero. Bueno, pues parece que la vida les está dando una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad explosiva, diría yo. Antes de que nos sumerjamos en el jugoso chisme, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Tenemos mucha tela que cortar y no querrán perderse ni un solo detalle. Además, si les gusta el contenido, déjenme un like y compartan este vídeo con todos sus amigos fans de Demet y Can. Que corra la voz. Ahora sí, vamos al grano. Durante semanas hemos estado escuchando rumores, viendo pistas sutiles y analizando cada una de sus interacciones en redes sociales. Y la verdad es que cuanto más investigamos, más claro queda que algo está pasando entre Demet y Can. Algo muy interesante. Recordemos un poco el pasado. Demet y Can fueron la sensación del momento gracias a Erkencikus. Su romance en la pantalla se sentía tan real que rápidamente empezaron las especulaciones sobre si su relación era algo más que profesional. Y aunque nunca confirmaron nada oficialmente, las fotos robadas, las miradas cómplices y las declaraciones ambiguas alimentaron la fantasía de los fans. Una fantasía que, admitámoslo, todos queríamos que se hiciera realidad. La química entre ellos era innegable. Cada escena era una explosión de emociones, cada mirada un universo de sentimientos. Los fans no solo veían a Sanem y Can, los personajes que interpretaban, sino que vislumbraban una conexión genuina, un vínculo que iba más allá de la simple actuación. Y es que, ¿quién podría culparlos? Demet y Can irradiaban una energía especial, un magnetismo que los convertía en la pareja perfecta, al menos en la pantalla. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó a su fin. Se distanciaron, siguieron caminos separados y rehicieron sus vidas sentimentales. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç en una boda de ensueño que parecía sacada de un cuento de hadas. Can, por su parte, estuvo comprometido con la presentadora italiana Diletta Leotta, en una relación muy mediática que también terminó abruptamente. Un drama, mis amores, un verdadero drama. El matrimonio de Demet fue un evento que paralizó Turquía. Todos los medios cubrieron la boda con lujo de detalles. Parecía que finalmente Demet había encontrado a su príncipe azul. Sin embargo, la felicidad duró poco. Tras poco más de un año de matrimonio, anunciaron su divorcio, dejando a todos boquiabiertos. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había roto esa ilusión de cuento de hadas? Las especulaciones no tardaron en surgir, pero la verdad, como siempre, se mantuvo oculta tras las puertas del divorcio. La relación de Can con Diletta, por otro lado, fue un torbellino de pasión y controversia. Desde el principio, su relación fue objeto de escrutinio público. Los paparazzi los seguían a todas partes, cada gesto, cada mirada era analizada al milímetro. La presión mediática era asfixiante. Y aunque parecían muy enamorados, su compromiso terminó de forma repentina, dejando a todos preguntándose qué había salido mal. Algunos decían que era por la diferencia de culturas, otros por la intensidad de sus agendas profesionales. Sea cual sea la razón, su historia de amor llegó a un abrupto final. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Después de sus respectivos divorcios y rupturas, ambos parecen estar solteros nuevamente. Y lo que es aún más intrigante, han empezado a interactuar de nuevo en redes sociales. Likes, comentarios e incluso algunos emojis sugestivos. ¿Coincidencia? No lo creo. Aquí hay gato encerrado, mis amores. Pero la cosa no se queda ahí. Fuentes cercanas a ambos actores han revelado que se han estado reuniendo en secreto. Al parecer, han estado intentando reconectar y ver si la química que los unió en el pasado sigue presente. Y según estas fuentes, la chispa sigue ahí. La chispa sigue encendida y lista para explotar. Según estos informantes, las reuniones han sido discretas, lejos de las cámaras y los focos.
Han buscado lugares tranquilos, donde puedan hablar sin ser interrumpidos y donde puedan ser ellos mismos. Al parecer, han estado recordando viejos tiempos, reviviendo anécdotas y compartiendo sus experiencias más recientes. Y lo más importante, han estado reconectando a un nivel emocional. ¿Se imaginan? Demet y Can juntos de nuevo, dándose una segunda oportunidad. Sería como un sueño hecho realidad para todos sus fans. Y no solo para los fans, creo que para ellos también. Después de todo, ¿quién no merece una segunda oportunidad en el amor? El amor es un camino tortuoso, lleno de curvas y obstáculos. A veces nos equivocamos, tomamos decisiones equivocadas y nos alejamos de quienes realmente nos importan. Pero si el destino lo permite, siempre hay una oportunidad de volver atrás, de enmendar nuestros errores y de construir una relación más fuerte y duradera. Además, hay que considerar que ambos han madurado mucho desde la última vez que estuvieron juntos. Han aprendido de sus errores, han crecido como personas y como profesionales. Quizás ahora, con una perspectiva diferente y una mayor madurez, puedan construir una relación más sólida y duradera. La madurez es un ingrediente clave para el éxito de cualquier relación. Nos permite comprender mejor nuestras necesidades y las necesidades de nuestra pareja. Nos ayuda a comunicarnos de manera más efectiva, a resolver conflictos de manera constructiva y a apoyarnos mutuamente en los momentos difíciles. Claro, no todo es color de rosa. También hay que tener en cuenta que sus vidas son muy diferentes ahora. Demet está centrada en su carrera como actriz, protagonizando exitosas series y películas. Can, por su parte, ha estado trabajando principalmente en Europa, consolidando su carrera internacional. Sus agendas son apretadísimas, sus compromisos son numerosos y sus vidas son muy diferentes. Conciliar sus agendas y sus vidas puede ser un desafío, pero si ambos están realmente comprometidos, estoy segura de que encontrarán la manera de hacerlo funcionar. Y si logran superar los obstáculos, su historia podría convertirse en una inspiración para muchas personas. Su historia podría ser un ejemplo de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, de que las segundas oportunidades existen y de que nunca es tarde para volver a empezar. Y no solo eso, imaginen el impacto mediático que tendría su reconciliación. Serían la pareja del momento, la noticia principal en todos los medios de comunicación. Su relación generaría una gran expectación y seguramente revitalizaría sus carreras. Su regreso sería un boom, una explosión de noticias, fotos, entrevistas y portadas de revistas. Todos querrían saber cada detalle de su historia, cada paso que dan, cada mirada que comparten. Pero al final del día, lo más importante es que sean felices. Que encuentren la felicidad juntos, que se apoyen mutuamente y que construyan una relación basada en el amor, el respeto y la confianza. Eso es lo que todos queremos para ellos. La felicidad es el objetivo final de todos nosotros. Y si Demet y Can pueden encontrar la felicidad juntos, después de todo lo que han pasado, sería una verdadera bendición. Ahora analicemos algunas de las pistas más recientes que han alimentado estos rumores. Hace poco Demet publicó una foto en su Instagram donde se le veía luciendo un accesorio que, curiosamente, Can había utilizado en una sesión de fotos hace algunos años. ¿Una simple coincidencia? Quizás. Pero los fans con ojos de águila no dejaron pasar ese detalle. Nada se les escapa, mis amores. Son verdaderos detectives del amor. Además, ambos han estado comentando las publicaciones del otro con emojis muy particulares. Corazones, llamas e incluso el famoso emoji de los ojos que lo ven todo. Una clara señal de que están prestando atención a lo que el otro está haciendo. Los emojis son el nuevo lenguaje del amor, la forma moderna de expresar nuestros sentimientos. Y Demet y Can parecen estar dominando este lenguaje a la perfección. Y por si fuera poco, algunos fans aseguran haberlos visto juntos en un restaurante de Estambul. Aunque no hay fotos que lo confirmen, la información ha corrido como la pólvora en las redes sociales. El boca a boca es imparable, mis amores. Y cuando se trata de chismes del corazón, la información vuela a la velocidad de la luz. Claro, todo esto son solo rumores y especulaciones. Hasta que ellos no lo confirmen oficialmente no podemos dar nada por sentado. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río está sonando con fuerza. El río está rugiendo, mis amores. Y yo estoy aquí, lista para informarles de cada gota que caiga.
Además, hay que tener en cuenta que la prensa turca es implacable. Si Demet y Can están realmente saliendo, tarde o temprano serán descubiertos por los paparazzi. Y cuando eso suceda, prepárense para una avalancha de noticias, fotos y vídeos. Así que, mis amores, manténganse atentos porque seguramente tendremos más noticias sobre este tema en los próximos días o semanas. Estaremos siguiendo de cerca cada uno de sus movimientos y les mantendremos informados de todo lo que suceda. Estaremos al pie del cañón, listos para traerles la última hora de este culebrón turco. Y ahora, para concluir, vamos a recapitular un poco lo que hemos hablado hoy. Hemos analizado los rumores de una posible reconciliación entre Demet Özdemir y Can Yaman, hemos repasado su historia de amor en Erkencikus, hemos examinado las pistas que han alimentado estas especulaciones y hemos reflexionado sobre las posibilidades y los desafíos que enfrentarían si decidieran darse una segunda oportunidad. Un análisis exhaustivo, mis amores, para que no se pierdan ni un solo detalle. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes mis chismes favoritos y saber su opinión sobre estos temas. Su opinión es lo que más me importa, mis amores. Ustedes son la razón por la que hago esto. Y hablando de opiniones, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Demet y Can deberían darse una segunda oportunidad? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría leerlos. Quiero saber si ustedes también sueñan con este romance. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Recuerden que subimos contenido nuevo todas las semanas, así que no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nada. No se pierdan ni un solo chisme, mis amores. Y por último, pero no menos importante, denle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con todos sus amigos y familiares y sigan apoyando nuestro canal. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles contenido de calidad. Ustedes son mi inspiración, mis amores. Hasta la próxima, mis amores. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao. Y recuerden, el amor siempre encuentra su camino.